hay laboratorios que sí tienen el insumo para producir el paracetamol genérico, pero han preferido producir sus paracetamol de marca, ¿no? Que les genera mayor rentabilidad. En la comunicación estamos en estos momentos con Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, ASPEFAR, para conversar sobre este posible control de precios que se estaría estableciendo para evitar que los medicamentos genéricos sean incrementados frente a los usuarios. Señora Ana María Jiménez, buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Su opinión, por favor, sobre esta posibilidad que se está comenzando a hablar de establecer un control de precios a los medicamentos para evitar que estos terminen incrementando su valor ante la gente que vaya a las farmacias y encuentre mucho más caro el precio. Bueno, en realidad no podemos hablar de control de precios porque sabemos que estamos en un libre mercado. De lo que sí se habla, y no solamente se ha hablado, es que hace 4 años aproximadamente, hasta el previo a la pandemia, hasta el 2019, hasta fines de 2019, hay 8 proyectos de ley en el Congreso que están sentados y, bueno, presumimos que por intereses superiores de arriba, no se que es el tema de regulación de precio, que sí se puede aplicar en el Perú y que ya se aplica en otros países. Regulación por bandas, ¿no? En todo el circuito del medicamento, tanto para los laboratorios como para los distribuidores, las farmacias o boticas, ¿no? En bandas, ¿qué significa? Que puede vender ganando del 0%, del 1%, hasta, por decirle en las farmacias, hasta el 30%. Ya. ¿No? Entonces, nosotros como farmacéuticos y como empresarios decidimos, pero en esa banda, del 0 al 30, no puedo vender ni por debajo del costo que a veces hacen, ¿no? La gran cadena, por debajo del costo, porque con eso, de esa manera, comercializan el medicamento y se olvidan de que el medicamento no es un bien necesariamente comercial, sino también social. Y sí hay, como le digo, 8 proyectos en el Congreso de regulación de precio que ya se aplica en otros países y que sería lo mejor. Pero indudablemente eso no tiene que ver ahora con la escasez del paracetamol, que sí está escaso, está agotado. Nosotros, las farmacias independientes, privadas, independientes, que somos MIPES la mayoría, no tenemos un respaldo financiero ni logístico para comprar grandes cantidades de productos, ¿no? Entonces nos encontramos con que en el mercado no hay el paracetamol ahorita, pero no es tampoco porque se esté especulando en los laboratorios. Recordemos que esta es una realidad la que estamos viviendo ahorita con esta variante Omicron, es que no lo hemos medido, no lo esperábamos. Entonces el paracetamol está siendo un producto primero, que es un producto que se vende sin necesidad de receta médica. Entonces la gente va y lo pide. Nosotros, particularmente las farmacias que todavía tenemos un poquito de paracetamol, racionamos el paracetamol, no le vendemos a una persona más de lo que debería tomar, una tirita como máximo de 10 pastillas. Porque la gente lo busca por cajas, lo busca, ¿no? Entonces, tiene que ver con que no se calculó nuevamente el consumo. Y le hablo porque nosotros estamos en el día a día en las farmacias. ¿Qué sucede? Que en la primera ola había un protocolo de atención donde entraba el paracetamol y la citromicina, se acordarán ustedes, ¿no? Y que en un primer momento tampoco había porque no se calculó. Luego, nosotros con la preocupación de atender a la gente, a la población, lo que hicimos es requerir buena cantidad de estos productos, bueno, hasta donde nosotros podemos manejar, ¿no? Sin embargo, pasó la primera ola y en la segunda ola eran otros los productos, ya no se tocó la citromicina, muy poco el paracetamol. Entonces, la mayoría de nosotros nos habíamos quedado con stock
¿no? Que nuestro dinero estaba ahí sentado y no teníamos ese dinero para comprar otros medicamentos. Entonces muchos de nosotros hemos devuelto el medicamento a los laboratorios que nos han aceptado la devolución, porque no se calculó esto y de igual manera los laboratorios tampoco han calculado producir una mayor cantidad de ese medicamento. Ana María, a ver, para entenderte un poco mejor, justamente es el cuestionamiento que me estoy haciendo y que hago con la población. Si nos dicen que por la tercera ola hay un mayor consumo en el caso del paracetamol, un poco para enfocarnos al tema del paracetamol, ¿qué pasó con la segunda ola? En la segunda ola también se generó una situación bastante crítica a nivel internacional, como aquí en nuestro país, en la misma temporada del año 2021. Enero, febrero, marzo, estábamos atravesando una crítica segunda ola. ¿Por qué allí en ese momento no se hablaba de un desabastecimiento de paracetamol y ahora sí? Porque en la primera ola, el primer medicamento que se recetaba, que estaba en el protocolo, como le decía, como te decía Pedro, es el paracetamol y la acitromicina. Sí. Cuando pasó en la primera ola el tema de la escasez y los laboratorios ya podían producir y produjeron en gran cantidad, entonces todos nos abastecimos del medicamento. Y para la segunda ola, todos teníamos el medicamento y los laboratorios también habían previsto, habían producido de más. Nosotros desde las farmacias y boticas habíamos comprado también un respaldo que a las finales, como le decía, nos quedamos con el medicamento. Pero viene ahora la tercera ola y el paracetamol pasa a ser, porque como se presenta como una gripe, con malestar de cuerpo, fiebre, ¿no? Entonces los antigripales y el paracetamol son los medicamentos de primera elección para este tratamiento. Sí. Entonces no a ver, se pudo medir desde los laboratorios. Ya, pero eso es importante que nos puede decir para ir a la siguiente inquietud que tengo. ¿Qué crees que tendría que hacer entonces el gobierno? Lo pongo así en esa situación y te pongo como juez y parte. El gobierno tendría que aplicar la sanción, la multa a las farmacias y boticas que no tengan el stock suficiente, o tiene que ser comprensivo con ustedes. A ver, como especialista en asuntos regulatorios en lo que tiene que ver farmacias y boticas y además presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias y vocera de las boticas independientes, te digo que la ley, este decreto de urgencia 007 que regula, que nos obliga a tener los medicamentos genéricos y es una lista para todo el país, está el paracetamol. Sí. Pero también ahí hay una cláusula, si se quiere decir así, que no pueden poner la multa porque nosotros tenemos nuestras órdenes de compra generadas y están ahí archivadas en nuestros documentos, que no hemos sido atendidos porque los laboratorios no tienen paracetamol y con eso justificamos. No tienen por qué ponernos la multa, realmente no tienen por qué, tenemos cómo justificar. O sea, ¿no? Y más aún si es un tema que es de conocimiento nacional. O sea, si se va a DIGEMIT, si se va a MINSA, el ente que tenga que ver la investigación sobre si tienen el stock suficiente, ustedes mostrando las órdenes de compra que emitieron y que no hay cuando los laboratorios los tengan que atender, entreguen el paracetamol, no les pueden poner la multa. Si ustedes dicen, acá tengo mi orden generada, no tengo la fecha exacta en la que me van a enviar el lote de paracetamol y suficiente ustedes para que se blinden de la posible multa de 8.600 soles. Sí, realmente no es eso lo que más nos preocupa a nosotros. Lo que nos preocupa mucho es que hay laboratorios que sí tienen el insumo para producir el paracetamol genérico, pero han preferido producir sus paracetamol de marca, ¿no? Que les genera mayor rentabilidad. Entonces, el problema aquí es que el gobierno, el Estado, DIGEMIT, DIRIS, siempre se va al lado más débil, que somos las farmacias y las boticas. Nosotros no producimos. Entonces aquí el problema está en los laboratorios. Hay que ver por qué los laboratorios no producen la cantidad suficiente. De hecho, que ahora no se ha previsto la alta demanda de este medicamento. Sin embargo, hay laboratorios que han tenido el insumo y en vez de producir el genérico, lo han sacado como marca.
No, pero nadie controla el laboratorio. Siempre nos vamos al lado más débil, que es las farmacias, y nosotros no producimos. Nosotros, al contrario, las farmacias y boticas privadas tenemos mucha dificultad para conseguir los medicamentos. Entonces, muchísimo. Ana María, en ese sentido, ¿qué tendrías que responderle al ministro de Salud que deslizó la posibilidad, entendiendo que estamos en una economía social de mercado, según la Constitución, posiblemente establezcan un control de precios para evitar que medicamentos como el paracetamol u otros que podrían estar en desabastecimiento incrementen su valor? Tendría que decirle al ministro que se acerque más a nosotros, los químicos farmacéuticos que estamos en el día a día, y que no solamente vemos la parte social, también vemos la parte técnica y vemos la parte normativa de los medicamentos. Pero el ministro, Entonces, pero Ana María, el ministro dijo que se va a reunir con los representantes, con la botica, farmacias, los químicos farmacéuticos. ¿No han sido citados ustedes como gremio, como ASPEFAR? No, a pesar de que saben que existe un gremio como nosotros, ellos citan al decano del Colegio Nacional del Perú, pero el decano maneja todas las aristas de los químicos farmacéuticos. Entonces, sin desmerecer, es muy preparado el doctor, pero es que no está en el día a día que estamos nosotros. A nosotros lo que más nos preocupa realmente que el paracetamol tiene que ser controlado, porque si bien es cierto, por ejemplo, es un producto que lo pueden comprar sin receta médica, pero es hepatotóxico. Ya desde la primera ola tenemos muchos pacientes totalmente afectados con el problema del hígado. Exitosa. Por el tema Y del eso es lo más paracetamol. importante, ¿no? Y el acceso al medicamento tiene que ser regulado, los precios tienen que ser regulados, no puede haber control, estamos en una economía de libre mercado, no existe el control de precios, no puede existir. Ya, Pero sí la regulación de precios, y a veces lo tratamos de confundir los términos para que al final no se dé, al final no se da, porque hablamos de control. El nombre es regulación de precios. Bueno, puede ser tu opinión al respecto del que tendría que ser regulación y no control, pero la opinión del ministro ha sido control de precio. Y la opinión también del decano del Colegio Químico Farmacéutico, Arnoldo Tipiani, también es que estén de acuerdo con la regulación de precios. No, perdón, que me corrijo. Que Arnolfo Tripiani dice que está de acuerdo con el control de precios, que es lo que dijo el ministro de Salud. Bueno, lo más adecuado es consultarlo con los economistas, ellos son los expertos, ¿no? Y nosotros hemos sido asesorados por los economistas desde hace años que perseguimos la regulación de precios. Ana María, para terminar, ¿cuáles son los otros medicamentos que también posiblemente estén corriendo este problema del desabastecimiento, producto de las decisiones de fabricación de las industrias? Básicamente los medicamentos, el paracetamol, el metamizol, que también es para la fiebre, para el dolor, los antigripales, ¿no? Las pastillas o los medicamentos para malestar de cuerpo, para la tos, Ambroxol, medicamentos que son para la tos seca, tos con flema, los jarabes para la tos pediátrico sobre todo, muchísimo. Y te cuento que en todo este tiempo, desde la primera ola y más aún, desde la primera ola, ¿no? La población infantil era la menos afectada. Y las farmacias estábamos con todo nuestro stock, los laboratorios también, que no había rotación de los medicamentos pediátricos. En este momento la población infantil está siendo la más afectada y también hay desabastecimiento de jarabes antitusígenos, pues, ¿no? Ahí me hablas de los que son los gripales, los antigripales, el Ambroxol. Ambroxol, que es un broncodilatador. Ya, o sea, los jarabes para niños que también están dentro de esa lista de medicamentos genéricos que obligatoriamente deben tener ustedes en stock suficiente, ¿están también corriendo el riesgo de sufrir el desabastecimiento o es que ya no hay stock suficiente? No, ya no hay stock suficiente, pero esos no están dentro de la lista obligatoria que tenemos. Ya. No, dentro de la lista obligatoria solamente está el paracetamol, sí. ¿El metamizol? El metamizol no está en la lista. No está en la lista, pero es un producto bastante demandado. Es un producto demandado y que no hay tampoco, ¿no? Bueno. Ni bien. en jarabe ni en pastillas está agotado. Bien, Ana María Jiménez, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada.